Pues hermanos, el tema que ustedes han escogido para esta conferencia me parece muy interesante, muy apropiado, muy pertinente y muy relevante para esta época. Y yo los felicito realmente porque es un tema del cual no se habla mucho en este tiempo, porque vivimos en una época en la cual se relativiza todo y pareciera ser que las iglesias, con el afán de atraer a la gente, lo menos que quieren hablar es del pecado, del tema de la santidad. Porque realmente la gente no quiere mucho escuchar acerca de cómo o cuáles son los problemas y cuáles son los pecados que muchas veces la gente practica. Pero cuando nosotros tocamos este tipo de temas, naturalmente es como si pusiéramos un espejo delante de las personas. El espejo es la palabra de Dios, como ustedes saben. Y la gente tiene que mirarse y tiene que darse cuenta de que no es el plan de Dios el tipo de vida que muchas personas están practicando, sino que más bien están viviendo una vida completamente distorsionada, completamente aparte de lo que Dios realmente quiere para sus hijos. La Biblia nos habla mucho acerca de la santidad. No se habla mucho de la santidad en las iglesias en el día de hoy, pero como hace un momento dijeron, allá en el cielo es un tema constante, porque los ángeles en el cielo dice que proclaman la santidad de Dios 24 horas al día. Amén. Los ángeles están constantemente alabando y diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y hermanos, nosotros podemos tener conferencias y podemos tener muchos predicadores que vengan y hablen de estos temas, pero eventualmente necesitamos también nosotros empezar a practicar y adquirir esas características de santidad que Dios quiere para nosotros. Hermanos, la necesidad de la santidad en el día de hoy se ve por todas partes. Donde yo voy, donde he estado, donde el Señor me ha permitido estar, veo que lamentablemente los problemas en las iglesias entre los cristianos suele ser el mismo. Pareciera ser que muchos cristianos han bajado la calidad de la vida cristiana. Pareciera ser que muchos cristianos en las iglesias están yendo realmente solamente por las emociones. Están proclamando ciertamente que Dios es bueno, que Dios es amor, pero hay muy poca gente que realmente quiere aplicar la santidad a su vida. Los escándalos en las iglesias, hermanos que son atrapados o que son descubiertos en temas de fraude, en situaciones de inmoralidad, infidelidad de esposos y esposas, personas que están viviendo en una situación que contradice lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso lamentablemente está en las iglesias. Se dice que en el día de hoy ya hay muy poca diferencia entre lo que es la conducta de una persona que no conoce a Cristo y la conducta de una persona que conoce a Cristo o profesa creer en Cristo. No hay mucha diferencia entre un esposo cristiano y un esposo no cristiano. No hay mucha diferencia entre un empresario no cristiano y uno que dice que es cristiano. Hay desfalcos, hay fraudes y muchas veces lamentamos que hay cristianos que están involucrados en ese tipo de cosas. Y el fondo de ese problema es básicamente porque la santidad es algo que se va poniendo a un lado. Y muy pocos cristianos, no muchos cristianos, están tomando en cuenta y en serio lo que es el tema de la santidad. Por eso, hermanos, yo les digo, los felicito por el tema, porque es un tema candente, es un tema que es como una papa caliente. Y probablemente algunos de ustedes se van a sentir aludidos, pero qué bueno, porque estamos aquí para escuchar palabra de Dios. Amén, hermanos. Estamos aquí para escuchar lo que el Señor quiera decirnos, lo que el Espíritu Santo toque, donde el Señor ponga el dedo en tu vida. Si tú dices, Señor, acepto y tomo esta palabra que tú me das, usted va a salir bendecido. Pero si usted cierra su corazón, pues las cosas puede ser que no cambien en su vida. Pero yo espero que el Señor va a hacer algo especial en estos días y que el Señor ciertamente va a desafiar a la iglesia. Que el Señor va a motivar y su Espíritu Santo se va a mover aquí para que esta iglesia y las iglesias que están presentes, las iglesias invitadas,
también puedan hacer una diferencia en su vida diaria. Hermanos, yo les invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 13. El que no tenga Biblia, acérquese a un creyente. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén, hermanos. El apóstol Pedro, yo diría que es el apóstol que más se concentra en el tema de la santidad. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, por supuesto, todos hablan de la santidad, pero en una manera diferente. Pero ¿quién ataca y quién trata el tema realmente en forma bien específica y nos da ciertas razones por las cuales debemos ser santos? Es el apóstol Pedro. Sus cartas, si ustedes las leen desde el punto de vista de la santidad, van a encontrar que están enfocadas ciertamente en el punto de la santidad. Y el apóstol Pedro, en esta porción que hemos leído, nos ofrece unas razones poderosas. 4 razones que yo encuentro aquí, que son poderosísimas y muy importantes, que nos desafían a que nosotros vivamos una vida santa. Se dice que cuando una persona está motivada a hacer algo, realmente le echa ganas, le pone ganas, cuando uno tiene una motivación. Pero cuando una persona no tiene motivación, entonces todo le es igual. Por ejemplo, ¿qué hace que un estudiante se pase una noche estudiando frente a su computadora cuando su cuerpo le está pidiendo a gritos que se vaya a dormir de una vez? ¿Qué es lo que motiva a un padre que se levante a las 4 de la mañana, como yo sé que muchos de ustedes lo hacen, para ir a trabajar, para ir al puesto de trabajo? ¿Qué es lo que motiva que una mujer se levante tarde en la noche, una madre, cuando su hijo está enfermo y está ardiendo en fiebre? Todos tienen un propósito. El estudiante quiere obtener una calificación que le ayude a superarse, a alcanzar su meta. El padre de familia que se levanta bien temprano tiene una razón, tiene una motivación, tiene una familia que sostener, tiene una esposa, tiene unos hijos que cuidar. Y una madre que ve a su hijo que está enfermo en la noche, no importan las horas de desvelo, porque tiene un hijo, tiene una motivación fuerte que lo impulsa a hacer eso porque ama a su familia. Igualmente, hermanos, en el caso de nosotros, si nosotros tenemos la motivación correcta, dice el apóstol Pedro, nosotros vamos a querer ser santos. Amén, hermanos. Si tenemos la motivación, si agarramos la razón por la cual la Biblia nos dice que debemos ser santos, entonces vamos a tener una motivación igual que esas personas para poner el esfuerzo, para poner las ganas, para desear y anhelar ser santos. La primera razón por la cual el apóstol Pedro nos dice que debemos ser santos es simplemente porque Dios es santo. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la palabra santo significa sencillamente algo que es puesto aparte. La raíz de esta palabra significa cortar, separar, ser puesto aparte, ser distinto, sagrado, fuera de lo común, limpio, puro. Todas esas implicaciones están dentro de lo que es el concepto y la definición de lo que es la santidad. Hay un versículo en la Biblia que para mí es el que define santidad de una manera bien clara y bien corta. Es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Yo creo que ese versículo sintetiza lo que es el concepto de la santidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Amén, hermanos. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿qué es santidad? Ahí nos lo dice el apóstol Pablo claramente. Santidad es abstenerse de toda especie de mal. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice aquí que debemos ser santos porque Dios es santo. Y nosotros debemos anhelar ser igual que Dios en ese aspecto de su santidad. Dios a lo largo de la Biblia encontramos que Él escogió lugares, personas y cosas para que sean santas. Estos lugares, personas y cosas fueron consagradas para Dios y no podían usarse para un uso común, para un uso ordinario, para un uso diario. Debían ser separadas para Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, esto es tierra santa, quita el calzado de tus pies porque es tierra santa. Y luego también Dios separó un día de la semana y dijo que ese día sería santo. Dios dijo también que nosotros apartemos nuestras ofrendas y que esa parte que nosotros íbamos a apartar era para Dios y sería una ofrenda santa. Y también Dios creó y ordenó que se apartara un lugar para que la gente viniera y se reuniera y adorara su nombre, y ese lugar también sería santo. Dijo Dios también que habría gente que le serviría de manera especial, iban a ser sacerdotes, y esa gente sería gente santa. Y esos sacerdotes habrían de utilizar utensilios, instrumentos, que serían santos. Y es más, las vestimentas que esos sacerdotes debían llevar serían vestimentas santas. Y si fuera poco, el aceite que debían usar, el óleo que debían utilizar, también sería un aceite santo. No podemos leer la Biblia sin encontrar el tema de la santidad en casi cada una de sus páginas. Si leemos la Biblia cuidadosamente, encontramos que solo en el libro de Levítico 386 veces se encuentra mencionado el tema de la santidad con palabras como santo, limpio, puro, impuro, santificado. En ese libro de Levítico, Dios da instrucciones específicas acerca de lo que es puro y lo que es inmundo, de lo que es limpio y lo que es contaminado. Al punto que Él dice que aún lo que comemos debería ser clasificado entre cosas puras e impuras. Las cosas que la gente debía usar. Hay instrucciones específicas en Levítico acerca de qué cosas utilizar, qué cosas mezclar, qué cosas no mezclar. Inclusive la ropa, las ollas en la cocina, animales, relaciones santas. ¿Cuáles son las relaciones íntimas aprobadas por Dios y cuáles son consideradas impuras? Hay una serie de cuestiones. ¿Y por qué Dios es tan detallista y por qué Dios se tomó el trabajo de mencionar todas esas cosas? Por causa de que Dios es santo. Amén, hermanos. Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo también. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 que Dios es luz. Y es esa precisamente una alusión a su santidad. Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Quiere decir que Dios es completa y absolutamente separado de
toda mancha mínima de mal, de pecado, de iniquidad. Y Él quiere que su pueblo también sea santo. La santidad es uno de los atributos fundamentales de Dios. Todos sus atributos son santos. Su justicia es santa, su amor es santo, su sabiduría es santa. Todo lo que Dios es y todo lo que Él hace es santo. Su nombre es santo, su palabra es santa, su espíritu es santo. Y su pueblo, hermanos, también tiene que ser santo. Amén, hermanos. Amén. La palabra nos dice que Dios habita en un ambiente de completa santidad. Cuando nosotros nos presentamos ante su presencia, hermanos, muchas veces no entendemos ese concepto de santidad. Por eso es que a veces, como pastor, y estoy seguro que los pastores acá también a veces sienten lo mismo que yo siento, cuando veo algún hermano o alguna hermana que viene a la iglesia y se comporta y actúa o está vestido o está actuando de una manera que no corresponde a lo que es la santidad que Dios nos llama a practicar en nuestra vida. A veces tenemos más respeto por personas afuera de la iglesia. A veces tenemos más respeto por algún ser humano. Y no nos damos cuenta que cuando nos venimos a presentar delante de la presencia de Dios, estamos ante la presencia de un Dios santo, puro, perfecto, completamente que habita en la luz. Y que debemos estar a la altura de ese Dios que es completamente santo, puro y ausente de toda mancha. Su santidad significa que Él posee la perfección moral absoluta, que Él es completamente justo y no hay ninguna mancha en Él. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén era un lugar santo. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó del huerto. ¿Por qué? Porque ese era un lugar santo. Hagan de cuenta que el huerto del Edén era la casa de campo de Dios, que se les había dado para que ellos se la administraran. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que decirles, ya ustedes no están calificados para vivir en este lugar. Dios los echó del huerto y puso un ángel con una espada a la entrada para evitar que volvieran a ingresar. La Biblia dice que más tarde, cuando dos ciudades empezaron a actuar de una manera corrompida, que llegaron a colmar la paciencia de Dios, Dios decidió destruirlas y las puso por ejemplo para la historia, porque Dios es un Dios santo. Y cuando Usa, un hombre común del pueblo de Israel, mientras llevaban el arca del pacto en una carreta hacia la ciudad, y los bueyes tropezaban y el arca se tambaleaba, y este hombre en un afán y en un impulso quiso sostener el arca, cayó muerto enseguida, porque sus manos eran impuras e inmundas. Y Dios prefería que esa arca cayera al piso antes de que manos inmundas tocaran esa arca que era el símbolo mismo de la presencia de Dios. De modo pues, hermanos, que ese es el cuadro de la santidad de Dios. Y eso es solamente que le estoy dando unas pinceladas nada más acerca de lo que es la grandeza y la profundidad de la santidad de Dios. Entonces, la primera razón por la cual el apóstol Pedro más bien nos dice que debemos ser santos es porque Dios es santo. Nosotros seguimos a un Dios santo. Entonces, esa santidad también tiene que reflejarse en nosotros en alguna manera, en alguna medida. Pero eso no es suficiente. El apóstol Pedro tiene 4 razones, como dijimos. La segunda razón para ser santos es porque somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Dice en el versículo 14, el apóstol Pedro, 1:14, dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes. La palabra que me llama la atención aquí es hijos.
¿Hijos obedientes de quién, hermanos? Como hijos obedientes de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos los que creyeron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente ahí, sino que también en el capítulo 1, versículo 3, volviendo un poquito más atrás nada más, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Está hablando del mismo hecho de que hemos sido engendrados en el momento en que creíste, que le entregaste tu vida a Cristo, fuiste renacido para una esperanza viva, fuiste hecho hijo de Dios. Y también en el versículo 23, un poco más adelante, dice una vez más: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 3 veces en este mismo capítulo, el apóstol Pedro recalca el hecho: eres una persona renacida, eres una persona renacida, eres un hijo, por lo tanto, compórtate como hijo. ¿Somos hijos de Dios, amén, hermanos? Somos hijos de Dios. Ahora, dice el apóstol Pedro aquí, que como hijos, como recipientes de este privilegio grandioso de ser hijos de Dios, naturalmente tenemos cierta responsabilidad. Nosotros representamos a nuestro Padre. Nosotros somos una muestra visible de lo que es nuestro Padre. Yo recuerdo, o más bien me viene a la mente, el caso de un niño que se llama Nelson, allá en la iglesia donde yo trabajo, allá en Illinois. Este niño tiene como unos 7 años. Y hace unos días yo estaba hablando con este niño cuando estaba yo en su casa visitando a esta familia. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Amén. Me gusta el mole, hermanos. Me gustan las enchiladas. Me gustan las tostadas también. Pues sí, llevo comiendo comida mexicana bastante tiempo, así que le hago a todo. Hermanos, y este niño, hijo de una familia mexicana, pues yo empecé a hablar, ¿no? Nelson, ¿y tú qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer cuando seas más grande? ¿Y saben lo que me dijo este niño? Me dijo: yo quiero ser como mi papá, me dijo. Cuando ya yo tenga más edad, lo que quiero es ir a trabajar con mi papá. Me encantó su respuesta, porque este niño en su ingenuidad, en su inocencia, estaba reflejando lo que automáticamente cada niño sano, emocional y psicológicamente quiere hacer. Cada niño que sea sano y saludable y tenga una relación correcta con su padre, quiere ser como su papá. Amén, hermanos. Y dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios. Y naturalmente, como hijos, nosotros queremos ser como nuestro Padre. De hecho, el apóstol Pablo, otra vez en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice en Efesios 5, 1, el apóstol Pablo? Si ustedes vuelven un poquito atrás en sus Biblias, van a encontrar que el apóstol Pablo dice algo muy bonito acerca de la relación padre-hijo. Aquí, Efesios 5, 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la correcta relación de un hijo y un padre. Cuando hay una relación sana, el hijo quiere ser imitador de ¿quién, hermanos? De su padre. Y dice el apóstol Pablo aquí: sean ustedes imitadores de Dios. Ustedes son hijos amados. Hay una correcta relación de amor entre Dios y ustedes. Imiten a Dios, emulen a Dios en sus cualidades, en sus características. Y dice el apóstol Pedro aquí en Primera de Pedro: Dios es santo, ustedes son hijos. ¿Cómo deben ser? Imiten la santidad de Dios. Este niño Nelson, su padre trabaja en roofing, es rufero, como decimos nosotros los latinos, ¿verdad? Aquí todo el inglés lo acomodamos. Y pues este niño quiere ser rufero también como su padre. Dios es santo. ¿Queremos imitarlo, hermanos, en su santidad? El apóstol Pedro está diciendo eso: sean ustedes imitadores, sean como su padre. La cualidad o característica natural, la tendencia natural de un niño es imitar a su padre.
Y el apóstol Pedro nos dice, ustedes como hijos obedientes, tienen una relación con Dios, deben querer ser santos como Dios. Y la segunda cualidad o característica de un niño en su relación con su padre es la siguiente: son las expectativas que tiene un padre hacia su hijo. Esas son las dos cosas que marcan la relación entre un padre y un hijo. En primer lugar, la imitación que el hijo quiere hacer del padre. Y en segundo lugar, la expectativa que el padre tiene hacia su hijo. Las expectativas tienen que ver con lo que usted espera de su hijo. Es cierto que a veces nosotros como seres humanos colocamos la vara muy alta, hermanos, para nuestros hijos. Le ponemos unas expectativas demasiado irracionales. Pero si usted ama a su hijo, usted quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad, hermano? Usted quiere poner expectativas que impulsen al hijo, de que el hijo se supere, que el hijo se capacite, que el hijo quiera alcanzar una meta, que quiera superarse y quiera lograr algo en su vida. Yo no creo que hay ningún padre desea algo malo para su hijo, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, pongámoslo en el lado de Dios. ¿Cuáles son las expectativas de Dios para nosotros como hijos? ¿Cuáles son las expectativas que tiene Dios para nosotros como hijos de Él? Las expectativas de Dios son altas. La principal de ellas es que tú seas un hijo y una hija santa. Quiere que tú seas una persona santa, de la cual Dios pueda sentirse orgulloso. He aquí mi hija amada, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras, aunque fueran dichas a Jesucristo y hacían perfecto sentido en Él, son las palabras de un padre hebreo, un padre israelita, diciéndole a su hijo como una expresión de gozo, de orgullo, de completa dicha y felicidad cuando ve a un hijo actuar bien. Que usted mismo puede usarlas cuando ve a su hijo que lo llena de usted de orgullo, de ese orgullo sano, de ese orgullo que es una dicha especial, cuando usted dice, ese es mi hijo, vamos mi hijo, qué bien que lo estás haciendo. Sigue actuando de esa manera, sigue alcanzando metas, sigue alcanzando logros. Entonces la expectativa de Dios para nosotros como su pueblo es que seamos un pueblo santo. Dios ha puesto esa expectativa y nosotros como hijos también deseamos, anhelamos imitar a Dios. Queremos ser como Él porque Él es santo también. Ahora, hermanos, Dios es santo. En segundo lugar, somos hijos de Dios y debemos ser santos también por ser hijos de Dios. La tercera razón por la cual el apóstol Pedro nos dice que debemos ser santos es porque Dios es nuestro juez. Dios es nuestro Padre, pero también Dios es nuestro juez. Dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La tercera razón por la cual deseamos o debemos querer ser santos es porque Dios también es nuestro juez. El mismo Dios que es nuestro Padre también es nuestro juez. Y es un juez imparcial. Podemos sentarnos sobre las rodillas de nuestro Padre, que es Dios. Pero también debemos tomar en cuenta que Dios, al final de los tiempos, nos pedirá cuentas acerca de nuestra vida aquí en la tierra. Dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 17 que debemos vivir en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Y usted dice tal vez, ¿y cómo es eso del temor? ¿Le debemos tener miedo a Dios? Sí y no. Sí, en el sentido de que debemos respetarlo, debemos tener miedo de ofenderlo, debemos tener miedo de incumplir la expectativa que Dios tiene de nosotros. Pero es esa clase de temor que no es terror, que no es pánico. Es la clase de temor que nos impulsa y nos motiva a querer actuar de una manera positiva.
Es la clase de temor que pone responsabilidad sobre ti. Es la clase de temor que tú tienes cuando estás trabajando y sabes que tienes que cumplir ciertas tareas. Tú no estás en terror, simplemente estás cumpliendo y sabes que hay una presión sobre ti, hay una exigencia. Esa es la clase de temor que nos debe impulsar a que nosotros hagamos lo mejor que podemos para seguir en el camino y la senda que Dios tiene trazada para nosotros. Como digo, no es una clase de pánico, es la clase de temor que impulsa a un estudiante a echarle ganas a los estudios, sabiendo que tiene que presentarse un día delante de un maestro, delante de un profesor que le va a tomar un examen, una prueba. Es la clase de temor que impulsa a un esposo a no caer en infidelidad, porque sabe que va a destruir su hogar, su matrimonio, va a destruir su familia. Es la clase de temor que hace que un hombre permanezca íntegro cuando está delante de sus manos tomar dinero que no es suyo. Es la clase de temor que una persona siente por respeto, por reverencia a Dios cuando está frente a una situación en la que puede lograr ventaja a través de un fraude y no lo hace. Por causa de que tiene ese temor del cual habla el apóstol Pedro. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Eso debería causar que nos comportemos con temor mientras estamos aquí en la tierra. El apóstol Pedro utiliza esa figura de la peregrinación para tomar una idea de que nosotros en esta tierra somos extranjeros. Y bueno, para muchos de nosotros es la realidad. Aquí en este país muchas de estas cosas hacen sentido porque, bueno, podemos tener la ciudadanía acá, pero en cierto modo somos de otro lugar. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro utiliza esa figura y él dice: nuestro paso por esta tierra no es permanente. Nuestro paso por esta tierra es temporal y es transitorio. Y él está hablando de la eternidad. Él está diciendo que nosotros no vamos a quedarnos a vivir aquí en la tierra para siempre. Este mundo no es mi hogar, dice una canción que cantamos muchas veces, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice el apóstol Pedro, entonces, ¿por qué no querrán ustedes vivir santamente? Sabiendo que en este mundo ustedes nada más son transitoriamente unos peregrinos. Están en este mundo solo temporalmente. Entonces no actúen como si este mundo fuera a ser la residencia definitiva, espiritualmente hablando. Pensemos que nuestro paso por este mundo es temporal, es transitorio, y por lo tanto no nos aferremos tanto a lo que es material, a lo que es transitorio, a lo que es visible. Pero pongamos delante de nosotros la ciudadanía que está en los cielos, de la cual esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué ser santo? Dios es santo. ¿Cuál es la segunda razón? Somos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. En tercer lugar, hermanos, Dios es juez también. La Biblia dice que Dios nos va a llamar a cuentas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, 2 Corintios más bien, capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Necesitamos que algún día tener la responsabilidad de rendir cuentas. Obviamente que en aquel día no será para definir si eres salvo o no. Gracias a Dios, si eres lavado por la sangre de Cristo, eres salvo. Amén. Pero aún así dice la palabra de Dios que cada uno recibirá de acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a lo que vivió. Recibirá su recompensa. Algunos pasarán
con aprobación alta, otros pasarán con aprobación mediana y otros pasarán así como quien dice, dejando el poncho en el alambre. Pero hermanos, nuestra aspiración, nuestro deseo debe ser querer vivir y poder llegar delante de Dios. Y que Dios pueda decirte a ti, bien buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que las puertas se abran de par en par para darte la bienvenida, porque fuiste un siervo fiel y un hijo de Dios que quiso vivir santamente. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios es santo. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro juez. Pero hay una razón más por la cual el apóstol Pablo, o Pedro más bien, nos desafía a que seamos santos. Esta razón está aquí en el versículo 18. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La cuarta razón por la cual debemos querer ser santos, o debemos ser santos, es por causa de que Dios ha pagado un alto precio por tu rescate. Dios ha invertido mucho en nosotros. Dios ha puesto un alto precio por cada uno de nosotros. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios que en aquellos días, en el mundo antiguo, muchas veces se compraban las personas, ¿verdad?, como esclavos. Y aquí Estados Unidos tiene una historia, también una parte de su historia que es una mancha, podríamos decir, dentro de la historia de los Estados Unidos, por causa de que por bastante tiempo se practicó la esclavitud aquí en los Estados Unidos. Entonces, personas mayormente de origen africano eran comprados como esclavos para ser puestos a trabajar en propiedades, en terrenos, fincas, a cultivar diferentes cosas, algodón, tabaco, diferentes otras cosas. Y a veces se compraba, se ponía precio a una persona. Y las personas, los hacendados mayormente, compraban a estos hombres para que trabajaran. En los días del apóstol Pedro era común. En aquellos tiempos no solamente los africanos eran esclavos. Podía ser esclavo cualquier persona y no importaba su color. Podía haber sido un güero, podía haber sido un moreno, podía haber sido un amarillo. No importaba, en ese tiempo no miraban el color de la piel. Un esclavo era cualquier persona, podría ser cualquier persona. ¿Cómo se esclavizaba? Simplemente porque un ejército tomara tu territorio, el territorio de tu país. Todos los habitantes de ese país eran esclavizados. Podían ser esclavizados. Otra razón muy frecuente en Israel para convertirse en un esclavo era por causa de que una persona cayera en deuda. ¿Sabían ustedes que en los días de Israel una persona podía caer en deuda y ser esclavizado para pagar su deuda? Podía ser tomado como esclavo. Y otras personas nacían esclavos, porque la ley establecía que si un esclavo tenía hijos mientras estaba en servidumbre para un patrón, sus hijos también habrían de ser esclavos. La vida de un esclavo era dura, difícil, muy desagradable. Pero el apóstol Pedro dice que hay una esclavitud aún más grande y más pesada y más seria que la esclavitud física. Es la esclavitud del pecado. Es la esclavitud a la condenación eterna. Es la esclavitud de estar extraviado de Dios, sujeto al príncipe de las tinieblas de este mundo. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros fuimos rescatados.
de esa esclavitud y que quien rompió las cadenas de nuestra esclavitud fue Dios. Pero fíjense ustedes, hubo que pagar un precio. El apóstol Pedro diría en aquel tiempo, para comprar un esclavo se podía pagar con cierta cantidad de oro o con cierta cantidad de plata. De hecho, hermanos, Jesús, cuando fue traicionado por Judas por 30 piezas de plata, ese era el precio que se pagaba por un esclavo en esos días. Judas vendió a su maestro al precio del que se vende un esclavo en sus días. Jesús fue vendido y traicionado por el precio de un esclavo. 30 piezas de plata. Y el apóstol Pedro dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. El oro y la plata son los metales más valiosos. Y en ese tiempo lo era mucho más. Porque esa era la única moneda que se podía utilizar muchas veces. Y el apóstol Pedro dice, eso es nada. No con cosas corruptibles como oro o plata. Esas son cosas corruptibles como diciendo, eso no tiene gran precio, no tiene gran valor, no tiene gran importancia. Hay algo mucho más valioso, hay algo mucho más fuerte y más importante. Es la sangre de Cristo. Dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio maravilloso, superior, exaltado, que Dios pagó por tu redención. Y por eso necesitas ser santo, porque Dios pagó un alto precio. Yo estaba viendo hace unos días el precio de algunos futbolistas y me llamó la atención. Ustedes que les gusta el fútbol probablemente se han enterado que Lionel Messi hace unas semanas renovó finalmente su contrato con el Club Barcelona. ¿Y saben, hermanos, cuánto puso el club como una cláusula de rescisión de contrato? El Club Barcelona ha pedido por Messi la suma de $700 millones si otro club lo quiere comprar. Messi podrá ir a jugar a otro club si quiere, claro, no hay problema. Lo único que tiene que hacer el club que lo quiera comprar para romper esa cláusula son solo $700 millones. ¿Qué son $700 millones entre ustedes y yo, verdad? No es nada. Lo que me llamó más la atención, hermanos, lo que me llamó más la atención es que aparece el presidente de China hace un par de días, el Xi Jinping, así se llama el presidente de China, primer ministro, lo que sea, y dice Xi Jinping, nosotros queremos pagar los 700 millones por Messi. Y el tipo habla en serio, hermanos, no está bromeando. El tipo habla en serio. Y él dice, nuestra meta es traer a Messi a que venga a jugar aquí a China. Y lo vamos a traer. Si hay que pagar 700 millones, ¿qué problema? Lo pagamos. Porque este hombre está obsesionado con que quiere mejorar la liga de fútbol de China y él piensa que trayendo a Messi va a ser una gran adquisición, una gran inversión. Hermanos, el apóstol Pedro diría, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tú, cada uno de ustedes que está aquí esta noche, hermanos, que me está mirando, vale más que $700 millones. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos se gozan en esta noche?
Dios no pagó 700 millones de dólares por ti. El precio que Dios pagó por ti es inmensamente superior a esos 700 millones de dólares. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? El apóstol Pedro dice, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como 700 millones de dólares. El precio que Dios pagó por ti fue mucho más elevado, mucho más importante, mucho más grandioso, porque Él te rescató con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, ¿no les parece suficientes razones por las cuales debemos ser santos? Dios es santo. Tú eres un hijo de Dios. Dios es nuestro juez. Y Dios ha pagado un alto precio por ti. Hace un tiempo escuché una historia acerca de un muchacho joven que contaba lo siguiente. Él decía, cuando yo era niño, mis padres me regalaron un palo de golf, un bastón, como también se llama, ¿verdad? Me gustaba mucho el golf, mi papá también practicaba eso, y el padre le regaló un bastón de golf y una pelota, pero una pelota blanda, porque las pelotas de golf son duras y pueden causar destrozos en una casa. Entonces le regaló algo así para que el niño jugara y entonces no causara mayor destrozo en la propiedad. Y un día, mientras el niño pensaba que sus padres no estaban, él decidió agarrar una pelota de verdad, una pelota real, una pelota de golf real. La puso ahí y él quiso golpear la pelota y la pelota salió ciertamente impulsada con el golpe, pero lamentablemente la pelota no fue en la dirección que el niño quería. La pelota fue directamente ¿a dónde, hermanos? A la casa. Y a un ventanal de los más grandes en la casa, hermano. El ventanal se rompió en 1000 pedazos, pero lo que al niño le asustó más que el ventanal roto fue escuchar un grito de dolor que salía de la casa. El niño fue corriendo a la casa y cuando entró en la sala vio a su madre que estaba con la cara ensangrentada, con la cara manchada en sangre. Y el niño le dijo, mamá, lo siento mucho, no quise hacer esto, pude haberte matado. Y la madre le dijo, lo sé, hijo, lo sé, no te preocupes tanto por esto. Y aquel joven ya recordaba esa historia y decía lo siguiente: desde aquel día cuando vi a mi madre ensangrentada, eso me impulsó a cambiar varias cosas en mi vida. El ver el rostro de mi madre ensangrentado me motivó a cambiar mi conducta. Y una de las cosas que hice fue no jugar golf en la casa nunca más. Pero saben, hermanos, dice el apóstol Pedro aquí, cuando nosotros miramos por un momento y contemplamos este cordero sin mancha y sin contaminación, ensangrentado, que es una figura, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, eso debiera motivarnos también para decir, Señor, yo quiero ser santo. El contemplar por un momento todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el contemplar la inmensidad de su obra en nuestro favor, el contemplar los innumerables beneficios y bendiciones que vienen como cristianos que somos, debiera ser un impulso incontenible en nuestras vidas de que nosotros anhelemos querer ser como nuestro Padre.
de que deseemos imitar su santidad y de que anhelemos seguir en sus pasos. Yo les invito a que se pongan de pie por un momento. Yo les invito a que ustedes, en actitud de oración, cierren sus ojos y puedan decirle al Señor: Señor, tú eres santo. Tal vez hasta hoy no he podido apreciar y magnificar, cuantificar lo que es la santidad tuya. Pero Señor, tu palabra nos muestra y nos habla acerca de la inmensidad de tu santidad, de la maravilla de tu santidad. Y tú nos desafías a ser santos. Quiero, Señor, que tú tomes mi vida en esta noche. Quiero que tú, Señor, me ayudes a tomar pasos prácticos y reales en una vida de santidad. Señor, te suplico que tú abras mis ojos, me permitas ver, Señor, lo maravilloso que es vivir en santidad cerca de ti. Te suplico, Señor, que tú me perdones por aquellas cosas que yo he hecho que no son santas. Y Señor, te ruego que tú me des la fuerza, el impulso, el poder del Espíritu Santo, para que a partir de esta noche, a partir de hoy, pueda vivir en santidad, dando el primer paso en este día. Bendito Señor, glorifícate en esta noche. Te alabamos y te bendecimos por los hermanos que están aquí. Y Señor, te suplicamos que tu palabra haga impacto, que rompa la roca, doble voluntades, que rompa ataduras, que destruya fortalezas y que tu pueblo sea desafiado a vivir en santidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento. Muchas gracias.